Hola, buenas tardes desde Barcelona. Buenas noches, América. Buenos días a la gente que nos sigue desde el este. Hoy vamos a hacer un webinar un poco especial en el sentido que vamos a presentaros una herramienta para hacer auditorías de modelos BIM y de presupuestos. Es una auditoría, una aplicación que, digamos, tenéis disponible en nuestra página. Este seminario lo vamos a hacer yo mismo, soy Xavier Folk, que voy a compartir mi tiempo con Silvia, que, digamos, os iremos explicando algunas partes de lo que son este funcionamiento de este aviso. Lo primero que quiero hacer, no sé si estáis viendo mi pantalla, está compartida, es lo siguiente. Vamos primero, una vez hecha la presentación, vamos a hablar un poco de lo que son los ficheros BC3 e IFC, que son los ficheros que vamos a necesitar para hacer este ejercicio de auditoría y un poco ver cómo se generan, qué información contienen y hasta dónde podemos trabajar con ellos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros modelamos en nuestros entornos BIM un edificio, no solo estamos modelando todos los elementos que componen el edificio, como puertas, ventanas, pilares, estructuras, escaleras, sino que además estamos añadiendo una capa de información. Por ejemplo, todo esto de aquí abajo lo identificamos como unas zapatas de cimentación y tienen todas ellas tanto un GIT, el identificador único global que se genera en el IFC, y esto lo gestiona el programa de modelado, como unos códigos de partida de obra que se pueden hacer universales con el formato BC3. Tanto IFC como BC3 son lo que se llaman formatos abiertos, no son propietarios de nadie, por lo tanto es fácil encontrar la guía que define cómo ha de ser esta estructura del IFC, así como cuál ha de ser la estructura del BC3. Como comentábamos, cada elemento tiene un identificador único, que es el GIT, y cada elemento puede tener diversas partidas de obra que lo conformen. En el caso de las zapatas de cimentación, cada una de ellas tendrá su código y cada una de ellas podrá estar asignada a diversas partidas de obra. Esto, digamos, es el concepto general. También para ver cuál es el flujo de trabajo y cómo se generan estos archivos, sí que es necesario ver un poco los diversos, donde entran a trabajar los diversos programas propietarios. Por ejemplo, nosotros estamos modelando nuestro modelo en la plataforma que queramos y aquí podemos hacer ya una primera exportación al formato IFC. Es esta primera fecha que aparece, con lo cual tenemos ya todo etiquetado y con su correspondiente identificación. Podemos también asignar estas partidas de obra a los elementos desde el propio programa de modelado. Podríamos hacerlo a posteriori con el programa de presupuestos. Y en el último punto, una vez tenemos este IFC, podemos asignarle y hacer un presupuesto vinculado con ese modelo IFC y lo que podemos hacer es generar una exportación a BC3. De manera que vamos a tener, por un lado, un archivo BC3 y por otro lado su gemelo con la geometría y los datos en IFC. Esto nos lleva a presentar lo que es la herramienta de Visual Course. El Visual Course es un visor gratuito. Por un lado va a recoger el BC3, formato abierto de la organización FIE, que es la asociación FIE, es del formato de intercambio estándar de bases de datos de construcción, se ponen estas siglas, y por otro lado la parte de los IFC del Industry Foundation. Para que veáis un poco lo que os digo de que estos formatos son abiertos, os voy a enseñar lo que es un fichero en BC3 y un fichero en IFC si los abrimos con un bloc de notas. Tenemos toda esta información legible por cualquier editor de texto, por más simple que sea, y además con las reglas del juego del BC3 nosotros podríamos manualmente volver a montar toda esa estructura del presupuesto. Y análogamente pasa con el fichero IFC. Si yo hago doble clic con un editor de texto, yo puedo ver perfectamente todo lo que hay. No es ningún formato propietario. Por lo tanto, estos dos formatos convergen y se pueden usar con una herramienta como el Visual Course, que es una herramienta gratuita que nos va a servir para ver presupuestos y ver su fichero BIM vinculado y a partir de aquí poder hacerle preguntas a estos ficheros y como buena auditoría haciendo las preguntas tendremos las respuestas.
Este archivo lo podéis descargar desde nuestra página web. Aquí os marco, bueno, aprovecho para también comentaros que hemos rediseñado la página web, por tanto os la presento prácticamente en una de sus primeras presentaciones y vais a poder encontrar dónde se descarga el Visual Course en esta página web. Si vais a la lupa y ponéis Visual Course. Una cosa importante, os fijáis que en la parte derecha está marcada el usuario, simplemente os pedirá a la hora de descargarla que hagáis el registro para teneros un poco más o menos saber quién descarga y quién no descarga y quién tenéis ahí sobre esta herramienta. Una vez hacemos buscar, pues encontráis varias noticias o varias partes de la web, incluido pues, probablemente este seminario. Vais directamente a descargar Visual Course y veréis que podéis descargar la aplicación, además de dos ejemplos que uno de ellos es el que vamos a usar para esta presentación, que es la Ville, que es una interpretación de la Villa de Le Corbusier, pero tendréis también de forma gratuita estos dos ejemplos con sus ficheros IFC y sus ficheros BC3. Ahora le pasaré el turno de palabra a Silvia para que os explique cómo funciona el Visual. Vale. Una vez hemos instalado el Visual Course, bueno, lo primero que podemos Lo primero que podemos hacer con este Visual Course es la revisión de ese presupuesto. Vamos a hacerlo con un ejemplo ya directamente. Abriremos el Visual Course. ¿Vale? Lo primero que haremos será abrir el BC3. Podemos ir bueno, yo ya lo tenía cargado, pero bueno. Busco el archivo BC3, que es donde tendré mi presupuesto. Lo primero que nos aparece es esta ventana, en la que nos indica primero la versión del BC3 o del FIE-BDC con el que se ha elaborado ese presupuesto o generado ese archivo BC3. Simplemente deciros que, bueno, que os fijéis en la versión, porque a veces, muchas veces con versiones anteriores no queda bien realizado ese BC3, entonces no vemos bien toda la información. Otra cosa que podemos seleccionar en esta ventana es cómo queremos ver los precios de ese presupuesto. Bien sea en coste directo, también los podemos ver en PEM, en el que añadiremos un coste indirecto. Aquí le podemos decir que añada un coste indirecto del 5%, por ejemplo. Si os pasa como a mí, que se os cierra esta ventana, siempre podéis volver a ella, aquí desde datos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os decía, podemos ver los precios por coste directo, por PEM, en el que añadiremos el coste indirecto, o bien por el P, que será el valor del PEM, los gastos generales, los gastos industriales, esto como queráis, ¿vale? Y aceptar. Pues bien, aquí vemos ya de primeras ese BC3 con la estructura de ese presupuesto, ya bien por capítulos y subcapítulos. ¿Vale? Si os fijáis, dentro de cada capítulo podemos ir revisando todas y cada una de las partidas que están añadidas a estos capítulos. Ya es una primera auditoría, una revisión de que esta estructura del presupuesto ya es correcta, es la que queremos. Incluso que las partidas que están en cada uno de estos capítulos pues sean las que queremos ver. Una vez ya revisamos, bueno, incluso si queréis podemos ir a una partida, haciendo doble clic en esa partida, vemos la información, o sea, la descripción de la partida, pues hormigón, tal,
Luego vemos su justificación, de qué depende esa partida, pues de un peón, de un oficial de primera, de los materiales, de una maquinaria, y también podemos ver su medición y su descomposición de la medición. Vale, pues una vez hemos revisado el proyecto, otro punto importante. Un segundo. Vale. Es ver en qué grado de implementación BIM tiene ese presupuesto. Pues si volvemos a nuestro Visual Cost, vamos al menú BIM y aquí disponemos del grado de implementación BIM. ¿Qué vemos con estos gráficos? Podemos ver la cantidad de BIM que tiene ese presupuesto, es decir, la cantidad de elementos que están asociados a nuestro modelo BIM. Aquí podemos ver que hay un total de 71 líneas de presupuesto, pues de esas 71 líneas de presupuesto hay 5 que no tienen asociado ningún elemento BIM, no tienen asociado ningún Git. Esos 5 elementos, a nivel de importe total de presupuesto, pues simplemente me suponen un 1,91% del total de ese presupuesto. Lo mismo que vemos por líneas de presupuesto, también lo podemos ver por líneas de medición. Que de las 409 líneas de medición, aquí podemos ver que hay 15 líneas de medición que no tienen asociado un Git. Y obviamente, en cuanto a presupuesto, pues es lo mismo, sigue siendo el 1,91%. Estos gráficos se pueden ver de distintas maneras, por barras, por áreas, como queráis. Bien, un último apunte respecto al grado de implementación BIM es que, si os fijáis, si nos movemos por los diferentes capítulos, aquí en cimentación vemos las diferentes partidas que están incluidas en este capítulo de cimentación. Si os fijáis, estas líneas de partidas están en color verde. ¿Qué significa que estén en color verde? Pues que, tal y como podéis ver abajo en la leyenda, significa que contienen Git, que están asociados a un elemento BIM. Sin embargo, si vamos al capítulo de excavaciones, vemos que estas líneas de presupuesto están en negro. Significa que no contienen Git, no están asociadas. Si recordáis, en el grado de implementación habían 5 partidas que no estaban asociadas, pues efectivamente las hemos localizado y ya vemos que son estas porque no las vemos en color verde. Y así podemos recorrer todos los otros capítulos y vemos que la mayoría, bueno, el resto de capítulos tienen asociado un elemento BIM. Vale, pues paso la presentación a mi compañera de nuevo. Esto ha sido la primera entrada a lo que es la parte BC3. Y ahora voy a explicar también un poquito cómo se carga y se establece la correspondencia entre el modelo IFC y el BC3. Voy a volver a lo que es el programa. Vale, voy a volver al programa, siempre ya me lo ha cerrado, pero volvemos a hacer el mismo proceso. Primero abrimos el BC3. Esto sí que es importante. El orden, primero se tiene que abrir el BC3. Voy a decirle ya que lo acepte. Y luego vamos al menú BIM y abrimos el visor del BIM. Este visor a muchos os resultará familiar porque es una adaptación del BIM Viewer, el visor comercial, que nos han hecho para Visual Cost, la empresa que realiza este visor. Entonces, lo que voy a hacer es, una vez tengo abierto el Visual Cost y cargado el BC3, abierto el visor, voy a cargarle el archivo. Fijaros que esta vez es el archivo IFC, no es el BC3, con lo cual el orden siempre debe ser el mismo. Primero el BC3 y luego el IFC. Esto, como bueno, voy a explicar brevemente 4 cosas del visor para que os podáis mover y empezar a ver cosas. Con la rueda del ratón simplemente podemos hacer zoom,
aguantando con el botón izquierdo del ratón, podemos, digamos, rotar. Botón central presionado, lo que hacemos es podemos panear. Aquí indica cualquier herramienta que nos permita mover. Fijaros también que hay una parte de herramientas dentro del menú de vista. Están estas X y Z que nos permitiría hacer una cosa que puede ser interesante. Yo ahora estoy desplazando en eje de Z por niveles. Fijaros que me está separando los niveles para que yo pueda ver por dentro, porque a veces este modelo no es excesivamente complejo, pero ya veis que cuesta ver cosas del interior. En cualquier momento yo también podría desplazarlo en X o desplazarlo en Y. Ya, si os equivocáis, no hay ningún problema. Esto es un visor. Le damos a la escoba de restablecer y volvemos al estado original. A mí me gusta bastante usar esta opción que es la Y hasta el extremo. Fijaros que pone como las 3 plantas separadas. Entonces, a partir de aquí ya podéis centrar, mirar por dentro, intentar buscar. Esto es una de las formas de moverse por el modelo IFC, de manera que ya podremos ver. Otra forma que hay para seleccionar objetos, podríamos trabajar con lo que sería el menú de objetos y lo primero que puedo hacer es cambiarle la estructura como me enseña la información. Fijaros que yo aquí puedo decirle estructura, me va a enseñar, voy a hacer esta ventanita un poquito más grande, me va a enseñar el proyecto según la estructura del IFC. Empieza por el IFC Project, sigue por el IFC Site, el IFC Building, el IFC Level. O sea, pensar que esto todo es según la clasificación IFC. Y si yo voy abriendo niveles, fijaros que a medida que yo marco, me va seleccionando todos los elementos, una parte de los elementos, solo los elementos del nivel 1, solo los del nivel 2. Esto es una forma, digamos, que podemos ir desplegando hasta si queremos un nivel de llegar a elemento a elemento. Fijaros que esto tiene una jerarquía de niveles. Si por el motivo que sea no os gusta la parte que sea como el IFC, que veis que aquí tenemos los 3 niveles, podríamos decirle que en vez de enseñarnos la estructura, que nos lo enseñe ordenado por tipos. Nos está enseñando exactamente la misma información, pero ahora fijaros que ya la lista es de tipos. A medida que yo clico sobre alguno de los tipos, en el modelo se me están iluminando, aquí no los vemos, se nos están iluminando los elementos. Evidentemente, si abrimos y desplegamos, vamos a poder ver más cosas. Voy a dar nacimientos, que es una que nos suele ir bastante bien, pero fijaros que, esto es porque le estoy pidiendo otra cosa, fijaros que nos va iluminando a medida que seleccionamos todos los elementos, nos los ilumina en el punto, en el gráfico. También voy a volver a la vista con estructura, voy a buscar, por ejemplo, los muros. Fijaros que si yo selecciono alguno de los muros, ahora os explico por qué está haciendo esto, yo puedo tener la información asociada con las propiedades. En este caso vamos a buscar algunos cimientos que tengan información asociada. Voy a abrirlo. Voy a buscar esto y aquí me estará dando la información que viene asociada. Esto es respecto, digamos, a lo que es la selección. Si yo selecciono cualquiera de unos, lo que hace, vale, os explico por qué está haciendo esto. Este programa está pensado para trabajar con 2 monitores, con lo cual partimos parte derecha, parte izquierda, y aquí lo hacemos, lo ponemos en la parte derecha, si se deja, y hacemos esta parte de propiedades un poco más pequeña. Fijaros que cuando yo clico en alguna de los elementos, me está diciendo cuántas partidas de obra hay asociados con el elemento gráfico que estoy clicando. Esto es importante porque nos va a poder identificar, digamos, de una forma inequívoca en qué parte del modelo estamos. Voy a minimizar esta vista de estructura. Si me deja. Y, por ejemplo, si yo vengo aquí a cimentaciones y voy marcando alguna de los capítulos, estoy ahora en la parte del presupuesto, fijaros que me ilumina en la parte derecha qué elementos corresponden con todos los hormigones. Me está marcando aquí todos los hormigones de cimentación, armaduras me está marcando exactamente los mismos elementos, o sea, un elemento Git puede tener varias partidas de obra, es lo que hemos visto antes, y si yo clico sobre cualquiera de estos elementos,
me está haciendo el camino inverso. Fijaros que ahora estoy en la parte derecha, he clicado sobre una zapata de cimentación y lo que me ha hecho ha sido, me ha dicho cuántas partidas de obra hay asociadas. De manera que yo puedo ir de derecha a izquierda del presupuesto, pero también de izquierda a derecha. Esto es importante porque a veces nos interesa trabajar de una forma o de otra forma, porque al final la equivalencia será única. Me vuelvo a la presentación y vamos a ver, ya hemos empezado a ver un poco esta correlación. Bueno, dentro de la comprobación tenemos el modelo, parte gráfica, modelo, parte de texto, de datos, que es esta diapositiva, un elemento git, tiene varias partidas de obra y por tanto, digamos, tiene correspondencia. Fijaros, ahí tiene todas las propiedades y vamos a ver la correlación entre modelo IFC y BC3, que un poco ya lo hemos empezado a ver, pero lo hacemos resumido. Parte izquierda, visor BC3, superior, estructura del presupuesto, en medio las partidas de obra, finalmente las mediciones detalladas. Y por la parte del visor tenemos la parte gráfica, la estructura IFC y las propiedades de los elementos. Con lo cual vamos a hacer un pequeño ejercicio de vamos a comprobar algunas cosas. Voy a ponerme el visor en la parte derecha. Voy a ver, por ejemplo, por aquí, solo me interesa ahora, bueno, vamos a ver, por ejemplo, si yo selecciono este elemento, puedo con las opciones del visor decirle, bueno, quiero que me oculte el elemento, que me lo haga así transparente, que quiero verlo. Fijaros, estamos en la parte de objeto y en lo que es la parte de las selecciones. ¿Qué queremos hacer con el elemento seleccionado? Transparente, oculto, o queremos que lo muestre. Y también podemos escoger qué queremos hacer con los elementos no seleccionados. Podemos hacer transparente el resto de elementos para ver mejor todos los elementos que hay aquí o podemos ocultarlos directamente. Podemos siempre volver al estado original haciéndole un mostrar todo. De manera que, recordad siempre, esto es un visor, por lo tanto, no estáis sujetos a posibles errores de que borréis alguna cosa por accidente o lo que fuera. Si yo ahora vengo aquí a estructura, voy a decirle que quiero ver por tipo, vamos a buscar, por ejemplo, perfiles, ventana cubierta, vamos a buscar, por ejemplo, unas puertas. Vemos que aquí hay modeladas, voy a hacerle a media pantalla. Bueno, uno de los requisitos de funcionamiento es que este programa tiene que funcionar con o dos pantallas o una pantalla panorámica, porque si no es un poco complicado, ya estáis viendo. Cuesta un poco moverse de un lado a otro. Veis que cada puerta, si yo marco, me está diciendo qué contiene o qué partidas de obra forma cada uno de estos elementos puerta. Hay algunas que son interiores, por lo tanto tienen menos cosas. Hay algunas que son bastante extensas. Y yo aquí puedo ver todas las puertas. Esta puerta tiene un despiece bastante grande. Tiene barnizado de la puerta, tiene el marco de la puerta, el forrado de marco, la hoja batiente, un juego de manillas, un tapajuntas de madera de roble. Esta es una puerta bastante diseñada y modelada con bastante detalle. Si yo vengo aquí a ver particiones, aquí ya carpinterías, puertas, fijaros que tengo en el capítulo de puertas todas estas partidas asociadas a las puertas en un momento u otro. Yo puedo, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio básico de contaje. Vamos a buscar los que son las hojas batientes, que aquí pone que hay 7 hojas batientes. Bueno, vamos a seleccionarlas. Fijaros que si yo le pido las mediciones detalladas y me voy moviendo, voy a decirle que quiero seleccionar puertas, voy a decirle que me haga medio transparente el resto de cosas. Bueno, así mejor, ¿veis? He seleccionado las puertas, les he dicho que me haga semitransparente el resto y ahora voy a ver las puertas que tenemos aquí. Aquí tenemos la puerta de entrada, la segunda puerta es esta de aquí, la tercera está al lado, la cuarta, quitas esta, pues, que yo estoy viendo algo raro, quiero ver que me las seleccione todas, yo puedo cerrar detallados y si selecciono hoja batiente me está iluminando las 5 que ya hay seleccionadas. Voy a hacerlas ahora que oculte todo lo que no sean estas puertas. Bueno, aquí yo tengo un problema porque yo estoy viendo que aquí tengo medidas 7 puertas, pero solo me está iluminando 5, ¿veis? Hay 5 puertas, vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer, entrando en la medición detallada, vale, esta primera puerta es esta de aquí, la segunda es la principal,
tercera, cuarta, quinta y la sexta y la séptima, aunque la tengo aquí, no están modeladas, no las veo. Está en la apartado de mediciones, no la veo modelada aquí. Vamos a hacer una cosa, voy a decirle que quiero que me enseñe solo puertas y yo si por ejemplo me muevo un poco con el modelo puedo buscar, fijaros, aquí hay 2 puertas que no están modeladas, no están en el presupuesto. Y esto es una cosa, un poco, primer punto de auditoría que habíamos encontrado, que son puertas que su GUID no corresponde con ninguna de estas 2. Es decir, hemos descubierto que la puerta 6 y la puerta 7, que en teoría habrían de ser esta y esta, su GUID no corresponde con el GUID del IF. ¿Qué puede haber pasado aquí? Si queréis, vemos un poco más de detalle. ¿Qué puede haber pasado aquí? Pues una cosa que es bastante habitual. En el momento del modelado se ha decidido cambiar esta puerta por el motivo que sea. Se ha cambiado en el IFC, pero no se ha actualizado en el presupuesto. De manera que aquí ya tenemos un punto de lo que sería auditoría. Vamos a comprobar, aparentemente estaba bien, pero hemos visto que no corresponde. El resto de puertas todas corresponden con un modelo, con una de las puertas modeladas. Vamos a hacer también otro ejercicio. Vamos a buscar, por ejemplo, materiales. Podríamos analizar los materiales. Ya hemos hecho un elemento gráfico que contamos por unidades. Vamos a ver, por ejemplo, qué hay aquí en este proyecto que esté hecho con PVC. Yo me vengo a la parte del presupuesto, me voy a la casilla de buscar texto y le digo PVC. Vamos a ver qué nos encuentra. ¿Vale? Nos ha encontrado que hay una lámina de PVC. Esto es un material, vale, ya me interesa. Hay una soldadura de la lámina de PVC. Bueno, esto es una maquinaria, no me interesa. Y se está usando en 3 partidas de obra. Esto es una búsqueda que hace dentro de lo que es el presupuesto. Esta parte de membrana, el espesor 1,2, vale, ya hemos encontrado esta membrana y ahora vamos a buscar esta membrana. Voy a mirar también las otras 2, por ejemplo, es el vidrio laminado de seguridad de 2 lunas y esto está colocado con un perfil conformado de neopreno sobre aluminio PVC. Aquí tendríamos la opción de PVC o de aluminio. No tengo nada en contra del PVC, simplemente estoy haciendo el ejercicio para encontrar materiales. Podría ser cualquiera, pero este ya lo tenemos pensado para enseñároslo. Entonces, ¿qué hacemos? Yo me cojo aquí este código, lo pongo en la casilla de código B741 2CMF y vuelvo a hacer una búsqueda. Y ahora, fijaros que me ha encontrado que esta partida de esta lámina con este código está usándose en este capítulo, que es el 01030201, cubierta no transitable pavimentada, y además me está diciendo que es esta línea de medición, con lo cual yo puedo venir aquí y buscarla. Puedo hacer lo mismo que antes. Si no sé dónde está, puedo decirle una semitransparencia. Claro, si esto lo hacemos con todo, fijaros yo ahora porque sé que esto está en esta cubierta, pero si esto lo tenemos montado, pues no sabes dónde está iluminando y hemos tenido suerte porque es un elemento exterior, con lo cual yo podría aquí ya venir con las herramientas para ver que me muestre dónde está esta lámina de PVC. Esto lo podríamos hacer con cualquier material. Recordad siempre, para volver a estado original, pues dentro del menú objetos le dais a la bombilla y volvéis a tener el modelo original. Vale. Otro punto que podemos comprobar en la auditoría es comprobar o verificar que las mediciones se han hecho correctamente. Yo voy a ir al capítulo de cimentaciones y en el momento que yo pincho en cualquiera de las partidas, como hemos visto antes, pues se me iluminará en el IFC aquellos elementos del modelo donde están considerados en la partida. Si yo clico 2 veces sobre la partida y voy a la tabla de mediciones, a las mediciones detalladas, y me muevo por las diferentes líneas de medición, yo puedo ver que se me van iluminando cada uno de los tramos que forman parte de esa partida, o sea, de esa cimentación. No sé si podéis verlo
ver, me lo pongo así mejor. Lo que podemos hacer también es dejar de ver las otras plantas porque ahora mismo no me interesan. Vale, voy a perdón, objetos. Contraer todo, proyecto, ubicación, edificio. Imaginemos que yo solo quiero ver mi nivel de cimentación. Vale, pues entonces mi planta baja le digo que no la quiero ver. Ay, no sé cómo quitar. No se me quita, ¿verdad? A ver, un segundo. Que no se ha entrado, ¿no? Bueno, siempre funciona cerrar y volver a abrir. También. Sí, es un recurso que sí, siempre funciona. A ver. No, no funciona. Bueno, pues no sé por qué. Bueno, no importa. Hago zoom de la parte de la cimentación. ¿De acuerdo? Ahora imaginemos que queremos comprobar alguna, o sea, por ejemplo, si alguno de estos tramos tiene puesta correctamente su medición. Si nos fijamos en este, por ejemplo, que es el 6, si os fijáis, si yo me voy moviendo por aquí, pues me van iluminando el que toca. Este, por ejemplo, vemos que tiene en su tabla de medición 3 longitudes, puesto que esta partida de hormigón está considerada o está contada por metros cúbicos. Y una manera de comprobar que esa medición es correcta es en esta parte de información del IFC. Podemos comprobar aquí en los Percentage Based Quantities, que son las diferentes mediciones que contiene este IFC, pues vemos que el volumen, por ejemplo, es de 2,35. Aquí en el IFC vemos que me indica que es 2,35. Si vamos a nuestra línea de medición, comprobamos que ese volumen es exactamente los 2,35. También podemos comprobar cada una de estas longitudes. Este es de 3,2 por 1 y por 0,6. Pues aquí en nuestro IFC podemos ir a medidas y mediante este botón de longitud, por ejemplo, podemos comprobar cada una de las aristas, cada una de esas longitudes que están consideradas en nuestra tabla de medición. El 3,92,2 pues está aquí, el 1 o bien el 0,6. Otra forma de comprobar es también comprobando el volumen que hemos dicho antes. Clico encima de ese elemento y vemos que son los 2,35. Pues ya podemos comprobar que es correcto. Y así podríamos hacerlo con cada uno de los tramos y verificar que esa medición es correcta. Si cerramos aquí, otra comprobación o otra verificación que podríamos hacer, cierro la opción esta de las medidas, es como ha indicado antes mi compañero Xavier, es que cuando clico sobre un elemento en el IFC, pues se me abre la ventana donde me indican las partidas donde está incluido ese elemento. Pues vemos que este tramo de cimentación pues está incluida en las partidas de hormigón, de la armadura, de la capa de limpieza, del encofrado. Y si yo me voy moviendo por los diferentes elementos, puedo comprobar si todos tienen las mismas partidas. Este, por ejemplo, forma parte de la cimentación, pero no incluye el hormigón de limpieza. Pues otra forma de comprobar que todas las partidas estén incluidas en el presupuesto correctamente. ¿Qué más podemos mirar? Otra de las verificaciones que podemos hacer en nuestro presupuesto en relación al modelo BIM es, por ejemplo, en los muros.
muchas veces las fachadas, los muros se tienen que medir. Bueno, todo esto dependerá de las condiciones técnicas, de los pliegos, que a veces indican el criterio de medición de esos muros, ya sea a cinta corrida o si hay que tener en cuenta los huecos o no, o los huecos que sean más de 2 metros cuadrados, por ejemplo, o lo que sea. Simplemente tener claro cuáles son esos criterios de medición. Aquí, por ejemplo, si miramos este muro, yo voy a apagar todo el resto de cosas para que no me molesten y me quedo simplemente con el muro. Si os fijáis, aquí en las propiedades de este muro, las propiedades de medición, vemos que tiene un área de 25,19. A simple vista podemos ver que es área neta, o sea, descontando esos huecos, ¿vale? Si vamos a una partida donde esté incluido este muro o esta pared y vamos a esa partida, si clicáis 2 veces aquí y cerráis esta ventana, se os marca así con un fondo un poco gris dónde está esa partida, ¿vale? Aquí vemos esa partida que estábamos comentando. Si clico 2 veces, pues vemos que está considerando, a ver si lo digo bien. Aquí está, vale. Vemos que está considerando el área exactamente la misma que sale aquí en el IFC, el 25,19, pues lo tenemos aquí, el 25,19. El resto de las líneas de medición son los otros muros, ¿eh? Ves que ya me va indicando los otros y sin embargo si clico en este es el que se me ilumina, ¿vale? Es el que estamos mirando. Pues aquí podemos comprobar que en nuestro presupuesto se ha considerado el área neta de ese muro, descontando los huecos. Simplemente es una observación. No sé si se debe, según los criterios de medición, si se debían hacer así o no. ¿Vale? Otra cosa que podemos revisar, por ejemplo, voy a hacer que me lo muestre todo. ¿Vale? Si volvemos a la medición y nos fijamos en la armadura, en las partidas de armadura, vale. Aquí, como nos cuentan los kilos de hierro para esta partida, o sea que la unidad de medición de esta partida son los kilos, aquí vemos que considera el volumen, o sea, cada una de las longitudes de la cimentación, y lo está multiplicando por una cuantía de hierro para cada uno de los tramos de cimentación. Aquí, pues, podemos observar en cuanto a la auditoría, pues que todos los tramos de cimentación tienen absolutamente la misma cuantía de hierro, que puede ser verdad o no, o bueno, es una cosa que habría que comprobar y verificar. Por ejemplo, si me voy a otro elemento, por ejemplo, otro elemento que tenga armadura como este, ¿vale? Y me voy a la armadura, pues veo que aquí también, pese a ser un muro, también tiene la misma cuantía. Bueno, es una cosa que deberíamos comprobar. Simplemente que veáis una forma de moverse del modelo al presupuesto o desde el presupuesto al modelo y comprobar todas estas mediciones si son correctas o no. Ya para acabar, en el último punto, que es el de criterio y útiles de auditoría, ya Silvia ya un poco lo ha avanzado, pero digamos vamos a ver cuáles son los criterios de revisión.
que básicamente van a venir por dos vías, por la vía legal y por la vía contractual. Las vías legales, evidentemente, pues la normativa. Si hay determinados espacios que deban tener materiales con características específicas por norma, pues podemos ir buscando estos materiales o, por ejemplo, si tenemos algún sistema antiincendios que sea obligatorio, podemos ir revisando tanto en el presupuesto como en el modelo IFC, si está modelado o no, o si lo tenemos o no lo tenemos en el presupuesto, y ver qué correspondencia hay entre uno u otro. Ya hemos visto que un elemento puede tener un elemento modelado en cualquier plataforma de modelado. No hemos hablado de ninguno en concreto, porque esto en principio serviría para el IFC que sale resultado de un programa que es capaz de generar IFCs. Podemos ahí ver esa equivalencia. Los criterios de revisión también pues, pueden venir por los pliegos de condiciones, especialmente con los criterios de medición. Es una cosa que vamos a tener que pensar mucho y replantearnos si con las formas de trabajo BIM hemos de medir de la misma manera o podemos ser mucho más precisos y ver si nos compensa ser esta máxima precisión que hemos visto, como por ejemplo en el caso de los huecos de los muros. Quizás la forma que teníamos hasta ahora nos servía bien porque era muy fácil hacerlo sobre planta. Ahora tenemos esta exactitud tan exacta que no sé si vamos a tener que cambiarlo, no lo sé, pero sí como mínimo replantearnos si vamos a seguir midiendo de la misma forma. Y también estos criterios de revisión contractuales según el plan de ejecución BIM. Por tanto, si se acuerda entre las partes una determinada estructura de presupuesto o unas determinadas partidas, un determinado trabajo, un determinado nivel de detalle, pues ha de ser coherente con lo que se haya pactado. Estos son los requisitos contractuales, de manera que son los requisitos que las partes se comprometen a cumplir. Ítems de auditoría, y esto es una lista no extensiva. Podéis moveros y navegar por presupuesto y por IFC, todo lo que queráis, pero hemos visto cuál es el volumen de presupuesto vinculado a BIM, verificar esta estructura de presupuesto, esta selección de elementos a capítulos del presupuesto. Nos puede interesar hacer todas estas cosas porque con el presupuesto también podríamos empezar, a partir de las partidas, a empezar a trabajar y lanzar, por ejemplo, todo lo que son las certificaciones económicas vinculadas a BIM, todo lo que es una planificación vinculada a BIM y, por tanto, si estas cosas no están de partida, como por ejemplo las puertas, el ejemplo que hemos puesto, si estas puertas no están consideradas, después, en el momento en que hagamos nuestras planificaciones BIM y nuestras certificaciones BIM, podríamos perder esta información, con lo cual no nos interesa. Podemos aquí hacer verificaciones de todo tipo, partidas de valor por capítulo, por elemento constructivo, verificar el total de mediciones o parciales. Ya habéis visto que podemos hacer que seleccione todos los elementos del mismo tipo a la vez o ir por línea de medición una a una, de manera que vamos eliminando cosas y comprobando cosas y verificar, por ejemplo, también las descomposiciones de precios. Básicamente, estos ítems, nosotros los que vamos a hacer en el momento en que tenemos que hacer la auditoría de proyecto, pues vamos a tenerlos en una lista y a partir de aquí pues vamos a empezar a reportar y ver qué cosas hay, qué cosas son dudosas, qué cosas hay que preguntar, qué cosas hay que aclarar o qué cosas están bien directamente. Finalmente, haremos un turno de preguntas por si hay alguien que tenga alguna pregunta y lo haré con la primera, recordándoos dónde podéis descargar este Visual Cost. Antes os he enseñado la forma de entrar por la web a partir de clics, pero también la tenéis en lo que sería la web del ITEC, itec.es, /programas, /Visual Cost, y entonces ya entráis directamente en la página web que os facilita la descarga. Este software es gratuito, como he comentado. El ITEC es una fundación privada sin ánimo de lucro. Lo que hace para financiarse es vender sus productos y servicios a una buena parte del sector, pero este punto de fundación también nos hace que algunas de las herramientas sean de este estilo, que son herramientas gratuitas para difundir al máximo que la gente pueda trabajar con herramientas BIM. No es necesario tener los programas de presupuestos o los programas de modelado, simplemente a partir de IFCs y de BC3, formatos abiertos, podemos trabajar y hacer mucho trabajo. La instalación, veréis que descarga un programa y simplemente es una instalación de cualquier programa de Windows, os descargáis un ejecutable, doble clic sobre él y ya lo tenéis. Y también tenéis estos dos ejemplos. Una nota sobre los ejemplos. Tienen algunas pequeñas incorrecciones, vamos a decirlo así, puestas un poco para que juguéis y a descubrir cuáles son y un poquito qué cosas tiene, qué cosas no tiene, qué cosas entran en dudas.
ya sin más, vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. No sé si hay alguna pregunta. Aquí vamos a ver preguntas. Vale, preguntan por aquí. Primera pregunta. ¿Qué nos consulta si es posible generar un fichero BC3 a partir de una planilla Excel? ¿Qué generador de ficheros BC3 recomendarían ustedes? Vale. En principio, el BC3, para que el formato sea correcto, podrías hacerlo con cualquier programa de presupuestos. Necesitarías un programa de presupuestos. Como recomendación, yo te recomendaría el nuestro, que es el TCQ. Básicamente, pero podría ser cualquier programa de presupuestos que exporte a BC3. Hacerlo a partir de una plantilla de presupuestos requeriría de un trabajo previo, es decir, directamente de un Excel a un BC3 tendrías que saber mucho cómo funciona el formato BC3 para montarte tu propio BC3 a partir de este Excel. De manera que al final lo habitual es pasar por un programa de presupuestos, estructurar las partidas, tener sus precios, tener sus mediciones. Luego ya el programa, aparte de esto, te hace los cálculos que necesitas y siempre todos tienen alguna utilidad en que puedes exportar y generar un fichero BC3. De hecho, trabajar a partir de una Excel es un poco peligroso porque puede que alguna cosa te quede colgada. Con un programa de presupuestos prácticamente te aseguras que todo es coherente. No sé si hay más preguntas. Bueno, pues si no hay más preguntas, tampoco es cuestión de estar aquí más tiempo del necesario. A ver, aquí. Alguien nos dice por aquí que el Visual Course no le funciona. Qué raro. A ver si acabo de ver toda la pregunta. Es que no sé por qué. A ver si consigo verla. Es que la veo muy pequeña. A ver, vamos a hacerlo. Espera un momento que estoy haciendo el cuadro de preguntas más grande. Aquí, vale. Vale, una pregunta, nos preguntan sobre si es gratuito el visor TCQ BIM. Bueno, el visor TCQ BIM va incluido, que es el TCQ BIM Builder, va incluido en el paquete de descarga del Visual Code, de manera que no os preocupéis. Yo he abierto uno y otro. Hay este pequeño juego de primero abrir el BC3, ir al menú BIM del visor y decirle cargar el TCQ BIM Builder. Pero digamos, va incluido en el paquete. Es una versión, digamos, adaptada a lo que hacemos nosotros en ITEC, pero igualmente si tenéis plugins de BIM Vision, que es la empresa o el programa original matriz, también podríais usar. Vale, BIM Vision. Vale, hay también una pregunta que nos hace Pedro, que tiene problema con el BIM Vision y justamente el Visual Cost, que probablemente sea un tema de versiones y compatibilidades. Es posible que sea de administración privada. Posiblemente, pero debería poder funcionar. En principio, los plugins valen, porque eso ya nos cuento también si los plugins valen. Los plugins de BIM Vision también funcionarían con esta versión de TCQ BIM Vision. Es más, si queréis hacer algunas cosas especiales, necesitaríais instalar algún plugin. Respecto a la parte que dice que no funciona Visual Cost con una instalación previa de BIM Vision, podría ser un tema de versiones. Pedro, si acaso, ahora lo siguiente, diapositiva que te muestro, son nuestros contactos, nos podéis encontrar en esas direcciones de correo electrónico. También, pues si llamáis a nuestro servicio de atención y soporte técnico, os atenderemos. También tenemos otra dirección, por si no nos encuentras en ninguno de los dos, que es support@itec.cat, es support con una P y con una U, es a la catalana. Con lo cual, cualquier duda que tengáis de funcionamiento o instalación, pues intentaremos resolverlo. Yo diría que este problema que tiene Pedro, que no le funciona con la versión anterior, debe ser un tema de versiones y de alguna librería del L. Tendríamos que mirar en qué punto hay, qué es lo que hace que no funcione. Pero debería funcionar. Lo hemos probado con clientes que lo tienen en funcionamiento, que tienen el BIM Vision comercial y han podido instalarlo y trabajarlo con normalidad.
Bueno, y después también por aquí nos preguntan, ¿los plugins de la tienda de BeamVision valen para este? Sí, porque está basado en la misma tecnología. Y buenos días, tengo problemas con el antivirus, no permite instalar aún siguiendo las instrucciones. Va a depender un poco del antivirus. Hay algunos antivirus que son muy agresivos y que prácticamente hay que tenerlos en pausa para hacer una instalación del programa. En principio, nada que no se pueda arreglar. Luego hay que ver también qué tipo de antivirus es, porque hay algunos que son gratuitos, que lo que hacen es bloquear prácticamente cualquier cosa que les suena a ellos sospechosa. O sea, no te lo borra, pero te pone en cuarentena, entonces un poco ya depende del antivirus. Lo mismo que antes, contactas con nosotros en estas direcciones e intentamos mirar qué es lo que está pasando. Que ya me temo que no será un tema del instalador, sino de alguna parte de configuración del antivirus. No sé si hay alguna pregunta más. Podemos dar por cerrada la sesión. En todo caso, esta sesión os llegará seguramente mañana cuando se renderice todo el vídeo, os llegará la sesión de vídeo y también os llegará el PowerPoint que hemos usado para hacer esta pequeña presentación. Con lo cual, ahí lo tendréis los datos de contacto, tendréis las diapositivas que hemos usado, tenéis también los ejemplos para trabajar y si queréis empezar a manejaros con esta herramienta y cualquier duda que tengáis estamos a vuestra disposición.